Jamás imaginé que mi propia hija, Carmen Morales, fuera capaz de meterme en un carro como si fuera un objeto que ya no sirve. Esa mañana de martes, cuando desperté en la casa donde viví por 40 años, todo parecía normal hasta que Carmen apareció en mi cuarto con una maleta en las manos y esa mirada fría que había aprendido a temer. «Mamá, empaca tus cosas. Encontré un lugar perfecto para ti. Es una pensión para personas de tu edad», me dijo, aventando la maleta vacía en mi cama. Cuando le pregunté si podía al menos desayunar, me respondió que no había tiempo para eso, que el chofer ya estaba esperando afuera. Soy una mujer que siempre respetó a la familia por encima de todo, que crié 3 hijos sola después de que mi esposo Manuel Morales nos abandonó cuando Carmen tenía apenas 15 años y que siempre creí que la bondad y el sacrificio serían recompensados con amor y cuidado en la vejez. Durante los últimos 2 años, Carmen me fue convenciendo poco a poco de que me estaba volviendo una carga pesada para la familia. Comenzó con comentarios aparentemente inocentes sobre cómo se me olvidaban pequeñas cosas, sobre cómo sería más seguro tener a alguien cuidándome todo el tiempo. Después pasó a hablar sobre cómo mi presencia estaba limitando la vida social de ella y su marido Rafael Hernández, sobre cómo ocupaba demasiado espacio en la casa que técnicamente aún era mía. Cuando mis otros hijos, Antonio Morales y Francisco Morales, trataban de defenderme, ella siempre tenía argumentos listos sobre cómo ellos no entendían la presión diaria de cuidar a una persona mayor. Gradualmente, mis hijos se fueron alejando, visitando menos, llamando menos, hasta que solo quedó Carmen como mi cuidadora autoproclamada. Pero hace 3 meses, cuando escuché una conversación telefónica de ella con una amiga hablando sobre resolver definitivamente la situación de la suegra, comencé a sospechar que algo más serio se estaba planeando. Lo que ellos no sabían era que en estos últimos 3 meses, después de escuchar esa conversación que me asustó tanto, había buscado ayuda legal discretamente. Encontré al licenciado Roberto Vázquez por recomendación de la vecina doña María González, y él me había orientado sobre mis derechos y sobre cómo protegerme. Comenzamos a organizar documentos y revisar la situación legal de todos los bienes que estaban a mi nombre, pero aún no tenía el valor de dar el paso final. Esa pensión a donde ella me estaba llevando sería la gota que derramó el vaso para tomar una decisión definitiva. 3 semanas antes de ese martes fatídico, Carmen me había informado casualmente durante la cena que había tomado una decisión definitiva sobre mi futuro, como si yo fuera una niña incapaz de decidir por mí misma. «Mamá, ya hablamos tanto de esto. Tienes que aceptar que ya no puedes vivir sola. Encontré un lugar donde vas a tener compañía, vas a hacer amigas de tu edad, vas a tener cuidados médicos adecuados», me dijo, cortando mi intento de protesta con un gesto impaciente de la mano. Rafael solo movió la cabeza en acuerdo, evitando mi mirada. Cuando traté de llamar a Antonio y Francisco, esa misma noche, descubrí que Carmen ya había hablado con ellos días antes, pintando un cuadro sombrío de mi deterioro mental y la necesidad urgente de cuidados especializados. Me llamaron 2 días después, ambos pareciendo genuinamente preocupados, pero ya convencidos de que Carmen estaba haciendo lo mejor para mí. Fue en ese momento que llamé al licenciado Roberto y le dije: «Licenciado, creo que ya llegó la hora de ejecutar ese plan del que hablamos». Durante esas 3 semanas de preparación, mientras Carmen organizaba mi traslado a la pensión, yo estaba organizando algo completamente diferente. El licenciado Roberto me había explicado con paciencia infinita que la casa donde todos vivían aún estaba registrada únicamente a mi nombre, que la cuenta bancaria principal seguía siendo mía, que varias propiedades que había adquirido a lo largo de los años con mi trabajo aún estaban registradas solo a mi nombre. Había trabajado durante 40 años limpiando casas ajenas para poder comprar mi propia casa. Había ahorrado peso por peso para darles a mis hijos una educación que yo nunca pude tener. Había vendido mis pocas joyas para que Carmen pudiera estudiar contabilidad. Cada centavo que gasté en ellos, cada sacrificio que hice, cada sueño que abandoné para que mis hijos tuvieran una vida mejor que la mía. Y ahora, a los 72 años, me estaban tratando como un mueble viejo que ya nadie quería en la sala. El trayecto en el carro hacia la pensión fue silencioso y doloroso.
Carmen iba en el asiento delantero hablando por teléfono sobre asuntos pendientes, mientras yo miraba por la ventana las calles de Guadalajara que había recorrido durante décadas. El chofer, un hombre mayor llamado don José, me miraba por el espejo retrovisor con una expresión de compasión que me hizo entender que él había sido testigo de situaciones similares antes. ¿Su primera vez en una pensión, señora?, me preguntó con voz amable. Sí, respondí, pero espero que no sea por mucho tiempo. Carmen volteó bruscamente al escuchar mi respuesta, con esa mirada de advertencia que había perfeccionado durante años. Mamá, ya hablamos de esto. Tienes que tener una actitud positiva, me dijo con esa voz condescendiente que usaba cuando quería hacerme sentir como una niña malcriada. Cuando llegamos a la pensión San Rafael, Carmen se bajó del carro primero y comenzó a hablar con la encargada como si yo no estuviera presente. Mi mamá es muy tranquila, no va a dar problemas. Solo necesita que alguien esté pendiente de ella, que se asegure de que tome sus medicamentos, ese tipo de cosas. La señora Guadalupe Jiménez, la dueña de la pensión, me recibió con amabilidad genuina, pero pude ver en sus ojos que había escuchado explicaciones similares muchas veces antes. Señora Esperanza, bienvenida a su nuevo hogar. Aquí va a estar muy cómoda, ya verá. Carmen se despidió de mí con un abrazo rápido y una frase que se me quedó grabada para siempre. Va a ser mejor para ti, mamá. Ya verás que en unos días te vas a acostumbrar. No hubo lágrimas, no hubo promesas de visitarme pronto, no hubo explicaciones sobre cuándo volvería a ver mi casa. Solo una sonrisa fría y el ruido del carro alejándose. Mi cuarto en la pensión era pequeño pero limpio, con una cama individual, un ropero viejo y una ventana que daba al patio interior. Mientras desempacaba las pocas cosas que Carmen había considerado necesarias para mi nueva vida, encontré una fotografía familiar que se había colado entre mi ropa. Era de la Navidad pasada, todos sonriendo en la sala de mi casa, Carmen abrazándome con esa sonrisa que ahora entendía era completamente falsa. En esa foto yo parecía feliz, rodeada de mi familia, sin saber que ya estaban planeando deshacerse de mí. Guardé la foto en el cajón del buró y me senté en la cama, sintiendo por primera vez en mi vida una soledad que me abrumara completamente. Pero también sentí algo más, una determinación silenciosa que crecía en mi pecho como una llama pequeña pero constante. Esa primera noche en la pensión apenas pude dormir. Escuchaba los sonidos desconocidos de un lugar nuevo, otras señoras tosiendo en cuartos vecinos, el ruido de la calle, el tic-tac de un reloj de pared en el pasillo. Pero más que los sonidos externos, lo que me mantenía despierta era el eco de las palabras de Carmen. Va a ser mejor para ti, mamá. ¿Mejor para quién realmente? ¿Para mí, que había perdido mi hogar y mi independencia en una sola mañana? ¿O para ella, que ahora tenía la casa completamente a su disposición, sin la molestia de una madre mayor? Durante esas horas de insomnio, comencé a recordar todas las señales que había ignorado durante meses. Las conversaciones que se detenían cuando yo entraba a una habitación, las miradas que Rafael y Carmen intercambiaban cuando yo expresaba alguna opinión, la forma en que habían empezado a tomar decisiones sobre mi casa sin consultarme. Al día siguiente, durante el desayuno en el comedor común de la pensión, conocí a otras mujeres que estaban viviendo situaciones similares a la mía. Doña Rosa Fernández me contó que su hijo la había traído ahí después de vender su casa para pagar las deudas familiares. Doña Elena Castillo me explicó que su hija había decidido que era demasiado peligroso que viviera sola después de que se cayó una vez en el baño. Doña Antonia Ruiz me confesó que su familia había tomado la decisión por su propio bien después de que empezó a crear conflictos innecesarios sobre cómo manejaban su dinero. Todas teníamos historias diferentes, pero el patrón era el mismo. Hijos adultos que habían decidido que sabían mejor que nosotras lo que era bueno para nuestras vidas. Pero lo que más me llamó la atención fue la actitud de resignación de estas mujeres. Hablaban de sus situaciones como si fueran inevitables, como si no tuvieran ningún poder para cambiar las cosas. Así son los hijos de ahora, decía doña Rosa con un suspiro. No es como antes, cuando los hijos cuidaban a los padres en su propia casa. Doña Elena aseguraba que, por lo menos estamos seguras aquí, ya no somos una preocupación para nuestras familias. Yo las escuchaba y sentía que algo se rebelaba dentro de mí. No quería resignarme,
No quería aceptar que mis 72 años significaran que había perdido el derecho a decidir sobre mi propia vida. Esa tarde, mientras las otras señoras veían televisión en la sala común, me fui a mi cuarto y saqué el papel con el teléfono del licenciado Roberto. Durante meses había estado preparando un plan para proteger mis bienes y mi independencia, pero había esperado no tener que usarlo. Ahora, sentada en esa cama desconocida en un lugar que nunca había elegido como mi hogar, entendí que ya no había más opciones. Marqué el número con manos temblorosas, pero decididas. Licenciado Roberto, soy Esperanza Morales. Creo que ya es momento de ejecutar todo lo que hemos planeado. Su voz al otro lado del teléfono sonó comprensiva pero profesional. Señora Esperanza, ¿está completamente segura de que quiere proceder? Una vez que entreguemos estos documentos, no habrá marcha atrás. Le expliqué lo que había pasado en las últimas 24 horas, cómo Carmen me había llevado a la pensión sin mi consentimiento real, cómo había tomado decisiones sobre mi vida como si yo fuera incapaz de pensar por mí misma. Licenciado, pasé 2 años permitiendo que me convencieran de que era una carga. Ahora entiendo que la única carga era mi falta de valor para defender mis propios derechos. Esa noche, por primera vez desde que había llegado a la pensión, dormí profundamente, no porque estuviera en paz, sino porque finalmente había tomado una decisión que me devolvía algo de control sobre mi vida. Al día siguiente comenzaría una nueva etapa, una en la que ya no sería la víctima silenciosa de las decisiones de otros. Carmen había jugado su última carta cuando me puso en ese carro con una maleta y una frase fría. Lo que no sabía era que yo tenía una mano mucho mejor que la suya y estaba a punto de mostrar todas mis cartas. Durante los siguientes 3 días en la pensión, mantuve una rutina tranquila mientras esperaba que el licenciado Roberto preparara todos los documentos finales. Desayunaba con las otras señoras, participaba en las actividades de la tarde, ayudaba con pequeñas tareas domésticas. Por fuera parecía una mujer mayor adaptándose resignadamente a su nueva realidad. Por dentro sentía una calma extraña, la tranquilidad que viene de saber que pronto se haría justicia. Carmen me llamó una sola vez durante esos días, supuestamente para ver cómo me estaba adaptando. Su voz sonaba aliviada, casi alegre. «Mamá, ¿verdad que ya ves que fue la mejor decisión? Suenas mucho más tranquila». Le dije que sí, que estaba muy tranquila, que había tomado varias decisiones importantes durante esos días. «¿Qué tipo de decisiones?», me preguntó con un tono ligeramente preocupado. «Decisiones sobre mi futuro, mija. Ya te vas a enterar». Cuando colgué el teléfono, la señora Guadalupe me miró con curiosidad. «Se escucha como una mujer que tiene un plan», me dijo con una sonrisa. «Así es, señora. Y es un plan que llevo preparando desde hace mucho tiempo». El viernes por la mañana, exactamente una semana después de haber llegado a la pensión, sonó mi teléfono. Era el licenciado Roberto. «Señora Esperanza, todo está listo. Los documentos van a ser entregados esta tarde. ¿Está preparada para las consecuencias?». Le dije que había estado preparándome para este momento durante años, desde la primera vez que Carmen me hizo sentir como un estorbo en mi propia casa. «Proceda, licenciado. Ya es hora de que mi familia entienda quién realmente ha estado sosteniendo a quién durante todos estos años». Esa tarde, mientras organizaba mis pocas pertenencias para la mudanza que tendría lugar al día siguiente, sonreí por primera vez desde que había llegado a la pensión. Carmen había pensado que se había deshecho del problema. Lo que no sabía era que el problema real apenas estaba comenzando. Y esta vez, yo tenía todas las cartas ganadoras en mis manos. El sábado por la mañana, cuando me desperté en mi nuevo apartamento en el centro de Guadalajara, por primera vez en una semana no sentí esa opresión en el pecho que me había acompañado desde que llegué a la pensión. Había alquilado este pequeño departamento de 2 habitaciones con el dinero de unas acciones que Carmen ni siquiera sabía que yo poseía. Acciones que había comprado años atrás con mis ahorros de tanto limpiar casas ajenas. Mientras preparaba mi café en mi propia cocina, mirando por la ventana hacia la plaza donde ya comenzaba el movimiento matutino de la ciudad, me permití sentir algo que no había experimentado en mucho tiempo. La satisfacción de haber tomado una decisión completamente mía. El licenciado Roberto había cumplido exactamente como prometió. El viernes por la tarde, mientras yo empacaba mis cosas en la pensión,
Él había entregado los documentos legales a Carmen y Rafael en mi casa. Los documentos que establecían claramente que la propiedad donde vivían seguía siendo mía, que las cuentas bancarias principales estaban únicamente a mi nombre y que cualquier autorización que ellos creían tener sobre mis bienes había sido oficialmente revocada. Pero más importante que eso, había un documento adicional que Carmen aún no había tenido tiempo de leer completamente: la modificación de mi testamento, retirando completamente sus derechos de herencia y dejando todo dividido únicamente entre Antonio y Francisco. Durante mis primeras horas en el apartamento, mientras acomodaba mis pocas pertenencias en los espacios que ahora eran verdaderamente míos, comenzaron a llegar las llamadas. La primera fue de Carmen, apenas 2 horas después de que el licenciado Roberto hubiera salido de la casa. Su voz al teléfono ya no tenía esa frialdad controlada que había usado conmigo durante años. Ahora sonaba desesperada, confundida, furiosa. «Mamá, ¿dónde estás? Un abogado vino aquí con unos papeles diciéndonos que tenemos que desocupar la casa. Esto tiene que ser un error. Tú no puedes hacer esto», le respondí con la voz más tranquila que pude conseguir, sintiendo una extraña paz interior que no había experimentado en años. «Carmen, no hay ningún error. Durante 2 años me convenciste de que era una carga para la familia. Ahora he decidido dejar de ser una carga para ti de la manera más definitiva posible». Hubo un silencio largo al otro lado de la línea, y cuando Carmen volvió a hablar, su voz temblaba de una manera que no había escuchado desde que era niña. «Mamá, no puedes hacernos esto. Nosotros te cuidamos, te dimos un hogar, nos preocupamos por ti». Y fue en ese momento cuando algo dentro de mí se rompió, pero no de la manera que ella esperaba. «Carmen», le dije, sintiendo que cada palabra salía de un lugar muy profundo de mi alma. Me dieron un hogar en mi propia casa. Me cuidaron tomando decisiones sobre mi vida sin consultarme. Se preocuparon por mí lo suficiente como para meterme en un carro y llevarme a una pensión sin preguntarme si eso era lo que yo quería. Ahora entiendo perfectamente qué tipo de cuidado y preocupación me estaban ofreciendo. Carmen trató de interrumpirme, pero por primera vez en años no se lo permití. «Tuviste 2 años para tratarme como tu madre. Elegiste tratarme como un problema. Las decisiones que tomé son las consecuencias naturales de esas elecciones». Después de colgar el teléfono, me senté en el pequeño sofá de mi nueva sala y por primera vez desde la muerte de mi esposo Manuel hace 15 años, lloré. Pero no fueron lágrimas de dolor o de autocompasión. Fueron lágrimas de alivio, lágrimas de una mujer que finalmente había recuperado el control sobre su propia vida. Durante todos estos meses de humillaciones silenciosas, de comentarios despectivos sobre mi edad y mis capacidades, de decisiones tomadas a mis espaldas sobre mi futuro, había mantenido mis sentimientos guardados. Ahora, en la privacidad de mi propio hogar, me permití sentir todo el dolor que había estado acumulando durante tanto tiempo. Las memorias comenzaron a llegar como olas que me atingían como un rayo, una tras otra. Recordé cuando Carmen tenía 8 años y se enfermó de neumonía, cómo trabajé turnos dobles durante semanas para pagar los medicamentos que necesitaba. Recordé las noches en que me quedaba despierta cosiendo ropa para vender, ahorrando cada peso para poder comprarle los útiles escolares que necesitaba. Recordé el día que se graduó de la secundaria, cómo brillaban sus ojos cuando me agradeció por todos los sacrificios que había hecho para darle una educación. Recordé cuando se casó con Rafael, cómo me pidió que les prestara dinero para el enganche de su primer apartamento, dinero que nunca me devolvieron, pero que yo nunca les reclamé porque eran mis hijos, y eso era lo que una madre hacía. Pero también recordé cuándo comenzaron los cambios sutiles, cómo después de que Manuel murió y yo quedé completamente sola, Carmen comenzó a hacer comentarios sobre lo difícil que debía ser para mí mantener una casa tan grande. Cómo empezó a sugerir que sería más seguro si ellos se mudaran conmigo para cuidarme. Cómo gradualmente fueron tomando más espacio en mi casa, más control sobre las decisiones domésticas, más autoridad sobre mi vida diaria. Recordé el momento exacto en que dejé de sentirme como la dueña de mi propia casa y comencé a sentirme como una huésped tolerada en mi propio hogar. El domingo por la mañana, Antonio llegó a mi apartamento. Su cara mostraba una mezcla de confusión, preocupación y algo que me pareció culpa.
Se sentó en mi pequeña mesa de cocina y me miró con los ojos húmedos. Mamá, no sabía nada de lo que estaba pasando realmente. Carmen nos dijo que tú habías pedido ir a la pensión, que estabas preocupada por tu seguridad viviendo sola. Le serví una taza de café y me senté frente a él, sintiendo una tristeza profunda al ver cómo mi hijo había sido manipulado por su hermana. Antonio, ¿cuándo fue la última vez que hablaste conmigo directamente sobre mis sentimientos? ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste qué era lo que yo realmente quería? Antonio bajó la mirada, probablemente recordando todas las conversaciones que había tenido con Carmen sobre mí, conversaciones en las que yo nunca había participado. Carmen decía que era mejor no presionarte con preguntas, que ya estabas lo suficientemente confundida. Le expliqué entonces todo lo que había pasado durante los últimos 2 años, los comentarios constantes sobre mi deterioro, las decisiones tomadas sin consultarme, la forma en que Carmen había manipulado gradualmente la percepción de toda la familia sobre mi capacidad mental. Hijo, durante 2 años permití que tu hermana me convenciera de que me estaba volviendo senil, pero nunca perdí la claridad mental. Lo que perdí fue la confianza en mi derecho a defender mis propias necesidades. Antonio se quedó callado durante mucho tiempo, procesando probablemente todas las señales que había ignorado, todas las veces que había aceptado la versión de Carmen sobre mi estado mental sin cuestionarla. Mamá, si hubiéramos sabido, comenzó a decir, pero lo interrumpí suavemente. Antonio, ahora ya lo saben. La pregunta es, ¿qué van a hacer con esta información? Le expliqué que las decisiones legales que había tomado eran irreversibles, que Carmen había perdido permanentemente cualquier derecho sobre mis bienes, pero que mi relación con él y con Francisco podía continuar si ellos realmente querían una relación basada en respeto mutuo y no en la manipulación. Esa tarde, después de que Antonio se fue, recibí una llamada de Francisco. Su voz sonaba diferente, más madura, más consciente de la gravedad de la situación. Mamá, acabo de hablar con Antonio. Quiero que sepas que nunca, ni por un momento, pensé que tú eras una carga para nadie. Si me alejé de las visitas fue porque Carmen siempre parecía tener todo bajo control, y pensé que mi presencia solo complicaría las cosas. Francisco había vivido en otra ciudad durante los últimos años, trabajando como ingeniero, y sus visitas habían sido cada vez menos frecuentes. Ahora entendía que Carmen había usado esa distancia para controlar la información que él recibía sobre mi situación. Francisco, le dije, sintiendo que mi corazón se llenaba de una calidez que no había sentido en mucho tiempo. Nunca dudé de tu amor por mí, pero necesito que entiendas que lo que pasó con Carmen no fue un malentendido o una mala comunicación. Fue una manipulación sistemática que duró años y las consecuencias de esa manipulación van a ser permanentes. Francisco me aseguró que él y su esposa Patricia querían venir a visitarme el siguiente fin de semana, que querían conocer mi nueva situación y ver cómo podían apoyarme de maneras que fueran realmente útiles para mí. Durante esa primera semana en mi apartamento, establecí una rutina que me llenó de una satisfacción que había olvidado que existía. Me levantaba temprano, preparaba mi desayuno mientras escuchaba las noticias en la radio. Después salía a caminar por la plaza cercana, donde gradualmente comencé a conocer a otros vecinos. Descubrí una panadería pequeña donde el dueño, don Miguel Ramírez, siempre tenía tiempo para una conversación amable. Encontré una biblioteca municipal donde podía leer los periódicos y tomar libros prestados. Me inscribí en un grupo de tejido que se reunía en el centro comunitario los martes y jueves. Por primera vez en años, mi tiempo era completamente mío. No tenía que consultar a nadie sobre qué quería comer, qué programas de televisión quería ver, qué actividades quería hacer. No tenía que escuchar comentarios sobre mi deterioro o sugerencias sobre lo que sería mejor para mí. La libertad de tomar decisiones simples sobre mi vida diaria me parecía un lujo extraordinario después de 2 años de sentirme como una menor de edad en mi propia casa. El miércoles por la tarde, mientras regaba las plantas pequeñas que había comprado para mi balcón, sonó el teléfono. Era Carmen, pero su voz sonaba completamente diferente a la llamada desesperada del viernes anterior. Ahora sonaba fría, calculadora, amenazante. Mamá, hablé con un abogado.
Me dijo que lo que hiciste se puede revertir si demostramos que no estás en tus cabales para tomar decisiones legales. Sentí una risa amarga subir por mi garganta. Carmen, ¿de verdad crees que un abogado va a ayudarte a demostrar que estoy senil? El mismo día que firmé documentos complejos, alquilé un apartamento y establecí mi independencia financiera, Carmen continuó con esa nueva estrategia de intimidación. Tenemos testigos de tu comportamiento errático durante los últimos meses. Rafael y yo documentamos todas las veces que te confundiste, todas las decisiones irracionales que tomaste. Le respondí con una calma que me sorprendió incluso a mí misma. Carmen, documenta esto. Tu madre, a los 72 años, identificó una situación de abuso emocional, contactó asistencia legal, organizó un plan para proteger su patrimonio y ejecutó ese plan perfectamente. Si eso te parece comportamiento errático, tal vez necesitas consultar la definición de esa palabra. Esa noche, mientras escribía en el pequeño diario que había comenzado a llevar desde que me mudé al apartamento, reflexioné sobre todos los años en que había permitido que otras personas definieran mi capacidad y mi valor. Escribí sobre las veces que había dudado de mi propia percepción cuando Carmen me decía que había olvidado conversaciones que nunca habían ocurrido. Escribí sobre la vergüenza que había sentido cuando ella hablaba de mi deterioro delante de otras personas, como si yo no estuviera presente. Escribí sobre la soledad de sentirme invisible en mi propia casa, de tener mis opiniones constantemente desestimadas como productos de la confusión senil. Pero también escribí sobre la fortaleza que había encontrado en mí misma durante estos últimos días. Escribí sobre la satisfacción de haber tomado control de mi vida de una manera tan completa y definitiva. Escribí sobre la paz que sentía al despertar cada mañana en un lugar donde nadie cuestionaba mi derecho a existir tal como soy. Escribí sobre la esperanza de que los años que me quedaban serían años vividos en mis propios términos, rodeada únicamente de personas que me valoraran como soy. El jueves por la mañana recibí una visita inesperada. Era doña María González, mi antigua vecina, la misma que me había recomendado al licenciado Roberto. Traía un pastel casero y una sonrisa que me recordó todos los años de amistad genuina que habíamos compartido. Esperanza, vine a ver cómo estás en tu nueva vida. Nos sentamos en mi pequeña sala y me contó que Carmen había ido a su casa buscando información sobre mi estado mental, tratando de encontrar evidencia de que yo no estaba capacitada para tomar decisiones legales. Le dije exactamente lo que pienso, me contó doña María con una sonrisa traviesa. Le dije que su madre es la mujer más inteligente y fuerte que conozco, y que si ella no puede ver eso, el problema está en sus ojos, no en la mente de su madre. Su apoyo me llenó de una gratitud profunda. Durante todos esos meses de dudas sobre mi propia percepción, había sido tranquilizador saber que al menos una persona veía la situación claramente. María, no sabes lo importante que fue tu apoyo durante todo este proceso. Había momentos en que casi me convencía de que realmente me estaba volviendo senil. Doña María me tomó de las manos con firmeza. Esperanza, he conocido a muchas mujeres en situaciones similares a la tuya. Hijos adultos que deciden que saben mejor que sus madres lo que es bueno para ellas, que confunden el envejecimiento normal con la incapacidad mental, que usan el cuidado como excusa para el control. Lo que tú hiciste requirió mucho valor y mucha claridad mental. Cualquier persona que diga lo contrario está ciega o está mintiendo. Esa tarde, mientras caminaba por la plaza cercana a mi apartamento, observé a las familias que paseaban juntas. Abuelos que caminaban tomados del brazo con sus hijos adultos. Nietos que corrían hacia sus abuelas para recibir abrazos y dulces. Sentí una punzada de tristeza por lo que había perdido, pero también una sensación extraña de alivio. Ya no tenía que fingir que las interacciones forzadas con Carmen eran genuinas expresiones de amor familiar. Ya no tenía que pretender que me sentía querida cuando en realidad me sentía tolerada. La pérdida de una relación familiar falsa era dolorosa, pero también era liberadora. El viernes por la noche, exactamente una semana después de que el licenciado Roberto hubiera entregado los documentos, Carmen hizo su último intento de manipulación. Llegó a mi apartamento sin avisar, con los ojos rojos de llorar y una actitud completamente diferente a la frialdad amenazante de días anteriores.
Mamá, por favor, ¿podemos hablar como madre e hija? Sé que cometí errores, pero podemos arreglar esto en familia. La dejé entrar y le ofrecí asiento, pero mantuve una distancia emocional que nunca antes había establecido con ninguno de mis hijos. Carmen, habla, escucho. Comenzó con una serie de disculpas que sonaban ensayadas, explicaciones sobre cómo todo había sido un malentendido, promesas sobre cómo las cosas serían diferentes si yo perdonaba este error. Pero no mencionó ni una sola vez las acciones específicas que había tomado contra mí. No reconoció la manipulación sistemática, no se disculpó por haberme hecho sentir como una carga, no mostró ninguna comprensión real de por qué yo había tomado las decisiones que tomé. Carmen, le dije cuando terminó su discurso preparado, ¿cuál exactamente fue el error que cometiste? Se quedó callada por un momento, probablemente esperando que yo le facilitara las cosas como siempre había hecho antes. El error fue no comunicarme mejor contigo sobre las decisiones que tomamos. Su respuesta me confirmó que aún no entendía la magnitud de lo que había hecho. No, Carmen. El error fue decidir que tenías derecho a controlar mi vida. El error fue tratarme como un objeto en lugar de como tu madre. El error fue 2 años de manipulación emocional. Cuando se fue esa noche, sin haber conseguido la reconciliación que esperaba, supe que probablemente sería la última vez que intentaría acercarse a mí con promesas falsas. Y aunque sentí una tristeza profunda por la muerte definitiva de nuestra relación madre-hija, también sentí algo que no había experimentado en años: la tranquilidad de saber que nunca más tendría que soportar ser tratada como menos de lo que soy por alguien que supuestamente me ama. Esa noche, antes de acostarme en mi propia cama, en mi propio apartamento, agradecí en silencio por el valor que había encontrado para defender mi dignidad. No sabía qué me deparaba el futuro, pero sabía que sería un futuro escogido por mí, vivido según mis propios términos, en compañía únicamente de personas que me valoraran tal como soy. Y por primera vez en mucho tiempo, eso me parecía más que suficiente. 2 semanas después de mudarme a mi apartamento, recibí una llamada que cambió completamente el rumbo de los acontecimientos. Era el licenciado Roberto, y su voz sonaba más seria de lo usual. Señora Esperanza, necesito informarle que Carmen y Rafael han contratado a un abogado para intentar declarar nulos los documentos que firmamos. Están alegando incompetencia mental. Me senté lentamente en mi silla favorita junto a la ventana, sintiendo una mezcla de tristeza y determinación. Carmen no se conformaría con perder el control sobre mi vida y mis bienes tan fácilmente. Licenciado, ¿qué tan serio es esto? El licenciado Roberto me explicó que aunque era poco probable que tuvieran éxito, el proceso legal podía ser largo y costoso. Sin embargo, señora, tengo una propuesta que podría resolver esta situación de manera más definitiva. ¿Recuerda que mencionamos la posibilidad de vender la casa y establecer un fideicomiso? Durante nuestras conversaciones iniciales, habíamos discutido esta opción como una medida extrema, pero ahora parecía no solo apropiada, sino necesaria. Licenciado, explíqueme exactamente qué significaría eso. Me explicó que si vendía la casa donde Carmen y Rafael vivían, los fondos podrían ser colocados en un fideicomiso que me garantizaría ingresos de por vida, pero que también eliminaría completamente cualquier posibilidad de que Carmen pudiera reclamar derechos sobre la propiedad. Además, señora, esto nos daría una posición legal mucho más fuerte. Es difícil argumentar incompetencia mental contra alguien que está manejando activamente transacciones financieras complejas. La idea me pareció no solo práctica, sino poéticamente apropiada. Carmen había usado mi casa como base para controlar mi vida. Ahora esa misma casa se convertiría en el instrumento de mi libertad definitiva. Esa misma tarde, comencé a tomar las acciones que cambiarían todo para siempre. Primero, llamé a una agencia inmobiliaria reconocida en Guadalajara y pedí una cita para evaluar la casa. La agente, una mujer profesional llamada licenciada Patricia Sandoval, vino a mi apartamento al día siguiente para discutir los detalles. Señora Morales, necesito ser honesta con usted. Desalojar a inquilinos que se resisten puede ser complicado, especialmente cuando son familia.
Le expliqué que no eran inquilinos, sino ocupantes sin derechos legales, y que tenía toda la documentación necesaria para demostrar mi propiedad absoluta de la casa. La licenciada Sandoval revisó todos mis documentos y su expresión se volvió más confiada. En ese caso, señora, podemos proceder sin problema. Es una propiedad muy bien ubicada, en excelente estado. Calculo que podríamos obtener entre 800,000 y 900,000 pesos por ella. Era más dinero del que había imaginado, dinero que me garantizaría una independencia económica completa para el resto de mi vida. ¿Cuánto tiempo tomaría todo el proceso? Si los ocupantes cooperan con la mudanza, podríamos cerrar la venta en 6 a 8 semanas. Durante los siguientes días, me dediqué a organizar meticulosamente cada aspecto de mi plan. Contacté al banco donde tenía mis cuentas principales y establecí una reunión con un asesor financiero para estructurar el fideicomiso que el licenciado Roberto había sugerido. El asesor, un hombre mayor llamado licenciado Fernando Aguirre, me explicó todas las opciones disponibles y me ayudó a diseñar un plan que me daría ingresos mensuales cómodos mientras protegía el capital principal. Señora Morales, con esta cantidad de dinero bien invertida, usted tendrá seguridad económica para el resto de su vida, sin depender de nadie. También comencé a buscar un apartamento más grande y mejor ubicado para hacer mi mudanza final. Quería algo que fuera completamente mío, un hogar que nunca hubiera sido compartido con Carmen o Rafael, un lugar donde pudiera comenzar esta nueva etapa de mi vida sin ninguna asociación con el pasado doloroso. Encontré un departamento perfecto en una zona tranquila pero céntrica de la ciudad. 2 recámaras, cocina amplia, sala con balcón que daba a un jardín pequeño y, lo más importante, una sensación de paz que me envolvió desde el momento en que entré. El viernes por la mañana, exactamente 3 semanas después de haberme mudado a mi apartamento temporal, le di al licenciado Roberto la autorización final para proceder con todos los trámites legales. Licenciado, quiero que entregue el aviso de desalojo el lunes por la mañana. Y quiero que incluya una carta personal mía explicando exactamente por qué he tomado esta decisión. Pasé todo el fin de semana escribiendo esa carta, pesando cada palabra, asegurándome de que Carmen entendiera completamente que esto no era una reacción emocional, sino una decisión calculada y definitiva. En la carta escribí: Carmen, durante 2 años me convenciste de que era una carga para la familia. Me hiciste sentir como un mueble viejo que ya nadie quería en la sala. Tomaste decisiones sobre mi vida sin consultarme. Me trataste como si fuera incapaz de pensar por mí misma. Y finalmente me llevaste a una pensión contra mi voluntad. Ahora he decidido liberarte completamente de la carga que represento. La casa será vendida y los fondos serán manejados de manera que nunca más tengas que preocuparte por cuidar de mí o por cualquier herencia que pudieras esperar. Tu deseo de vivir sin la molestia de una madre mayor se ha hecho realidad. El domingo por la noche, mientras repasaba todos los documentos que serían entregados al día siguiente, sentí una calma extraña, la tranquilidad que viene de saber que finalmente se haría justicia completa. Durante años había sido la víctima silenciosa de la manipulación de Carmen. Ahora era yo quien controlaba completamente la situación, quien tenía todas las cartas ganadoras, quien determinaría el futuro de todos los involucrados. Carmen había jugado un juego donde creía que tenía todas las ventajas. Estaba a punto de descubrir que había subestimado completamente a su oponente. El lunes por la mañana, a las 9 en punto, el licenciado Roberto y un notario público llegaron a la casa donde Carmen y Rafael vivían. Llevaban el aviso oficial de desalojo, la documentación de la venta inminente y mi carta personal. Según me contó después el licenciado, Carmen abrió la puerta esperando probablemente algún trámite menor relacionado con su demanda de incompetencia mental. Lo que recibió en cambio fue la noticia de que tenía 30 días para desocupar completamente la propiedad. La reacción fue dramática, me contó el licenciado Roberto cuando vino a mi apartamento esa misma tarde. Primero shock, después negación, después furia. Rafael trató de argumentar que tenían derechos como residentes de largo plazo, pero cuando le mostré la documentación legal, se quedó callado. Carmen había gritado que esto era una venganza cruel, que yo me había vuelto loca, que ella no tenía a dónde ir.
Le recordé que usted vivió durante una semana en una pensión que ella eligió para usted, así que supongo que ella podrá encontrar alternativas también. Esa misma tarde, como era de esperarse, comenzaron las llamadas desesperadas. Carmen me llamó llorando, suplicando, prometiendo cambios, ofreciendo disculpas que sonaban huecas después de todo lo que había pasado. Mamá, por favor, no puedes hacernos esto. No tenemos dinero para rentar otro lugar, no tenemos ahorros. Rafael perdió su trabajo el mes pasado. Era interesante cómo toda la información importante sobre sus vidas aparecía solamente cuando necesitaban algo de mí. Durante 2 años de vivir en mi casa, nunca habían compartido sus problemas económicos conmigo. Nunca habían pedido mi consejo o apoyo como familia. Carmen, le respondí con una voz que me sorprendió por su frialdad. Durante todos estos años en que vivieron en mi casa, ¿cuánto pagaron de renta? ¿Cuánto contribuyeron a los gastos de mantenimiento? ¿Cuánto ahorraron al no tener que pagar vivienda? El silencio al otro lado de la línea me dio la respuesta. Habían vivido completamente gratis en mi propiedad durante años, usando el dinero que ahorraron para sus propios gastos y placeres, sin nunca considerar que tenían la obligación de prepararse financieramente para su propio futuro. Rafael también me llamó, tratando de usar un tono más conciliador y racional. Señora Esperanza, entiendo que está molesta con Carmen, pero yo siempre la he respetado. No es justo que pague por los errores de mi esposa. Su estrategia de separarse de Carmen para salvar su propia situación me pareció tan despreciable como la manipulación original de mi hija. Rafael, durante 2 años viste cómo Carmen me trataba. Nunca dijiste una palabra en mi defensa, nunca cuestionaste las decisiones que tomaban sobre mi vida. Tu silencio te hace tan responsable como ella. Antonio y Francisco también me llamaron, ambos preocupados por la radicalidad de mis acciones, pero también entendiendo mi posición. Antonio me dijo, «Mamá, entiendo por qué estás enojada, pero ¿no crees que esto es demasiado extremo?» Le expliqué que después de 2 años de humillaciones graduales, la medida extrema había sido necesaria para recuperar mi dignidad completamente. Hijo, si yo hubiera tomado medidas menos drásticas, Carmen habría encontrado maneras de continuar controlando mi vida. Esto garantiza que nunca más tendrá poder sobre mí. Francisco fue más directo en su apoyo. Mamá, después de entender todo lo que pasó, creo que Carmen se ganó estas consecuencias. Pero me preocupa que te sientas sola en el futuro. Le aseguré que ya había hecho planes para una vida social activa y satisfactoria, que había descubierto durante estas semanas que podía ser perfectamente feliz con mi propia compañía y con las amistades que estaba cultivando en mi nueva vida. Durante la segunda semana después del aviso de desalojo, Carmen intensificó sus esfuerzos desesperados. Primero trató de involucrar a otros familiares, llamando a primos lejanos y tías ancianas para que intercedieran por ella. Pero cuando estos familiares la contactaron, yo les expliqué calmadamente toda la situación, y la mayoría terminó apoyando mi decisión. «Es terrible que una hija trate así a su madre», me dijo mi prima Luz Helena después de escuchar la historia completa. «Hiciste bien en defenderte». Carmen también trató de conseguir apoyo en la iglesia donde yo había sido feligresa durante años. Fue a hablar con el padre Miguel, contándole una versión distorsionada de los eventos donde ella aparecía como la hija sacrificada que había cuidado devotamente a su madre ingrata. Pero el padre Miguel me conocía desde hacía décadas, y cuando me llamó para preguntarme mi versión de los hechos, le conté la verdad completa. «Esperanza», me dijo después de escuchar toda la historia, «el mandamiento es honrar a los padres, no controlarlos. Tu hija necesita aprender que el respeto no se puede exigir a través de la manipulación». El miércoles de esa semana, Carmen hizo su intento más desesperado. Llegó a mi apartamento con una maleta, diciendo que había dejado a Rafael y que quería comenzar de nuevo conmigo. «Mamá, me di cuenta de que tienes razón. Fui una mala hija. Déjame quedarme contigo. Déjame demostrarte que puedo cambiar». Su actuación era convincente, pero yo había aprendido a reconocer la manipulación detrás de sus lágrimas. «Carmen, si realmente hubieras entendido lo que hiciste mal, no estarías aquí pidiendo algo para ti. Estarías disculpándote sin esperar nada a cambio». Le expliqué que era demasiado tarde para reparar el daño que había causado, que la confianza que había destruido no se podía reconstruir con promesas desesperadas.
Tuviste 2 años para tratarme con dignidad. Elegiste el camino de la manipulación y el control. Ahora tienes que vivir con las consecuencias de esas elecciones. Cuando se fue esa noche, llorando y gritando que yo era una madre cruel e inflexible, supe que finalmente había entendido que su poder sobre mí había terminado para siempre. El jueves, recibí una llamada inesperada del abogado que Carmen había contratado para la demanda de incompetencia mental. El licenciado José Ramírez me pidió una reunión para discutir una resolución amigable del conflicto legal. Acepté reunirme con él en las oficinas del licenciado Roberto con todos mis asesores presentes. El licenciado Ramírez llegó con una propuesta que me reveló completamente la desesperación de Carmen. Señora Morales, mi cliente está dispuesta a retirar la demanda de incompetencia mental si usted accede a cancelar la venta de la casa y permitir que ellos continúen viviendo ahí pagando una renta razonable. La propuesta me confirmó que Carmen finalmente había entendido que no tenía ninguna posibilidad de ganar la demanda legal, pero aún esperaba negociar algún tipo de compromiso. Licenciado Ramírez, dígale a su cliente que no hay ninguna negociación posible. La venta de la casa procederá según lo planeado. El licenciado Ramírez insistió en conocer mis términos para una resolución pacífica, pero yo ya había tomado mi decisión final. Mis términos son muy simples. Su cliente tiene 18 días restantes para desocupar la propiedad. Si coopera con el proceso de mudanza, no tomaré acciones legales adicionales. Si interfiere con la venta o trata de dañar la propiedad, enfrentará las consecuencias legales completas. El abogado se fue claramente frustrado, probablemente dándose cuenta de que su cliente le había mentido sobre la viabilidad de su caso. El viernes de esa semana, 3 semanas después del aviso de desalojo, recibí la confirmación que había estado esperando. La licenciada Patricia Sandoval me llamó para informarme que había encontrado compradores serios para la casa. Una pareja joven con excelente historial crediticio que podía cerrar la compra en efectivo. Señora Morales, están ofreciendo 850,000 pesos y pueden firmar el contrato la próxima semana si la propiedad está desocupada según lo programado. Esa noche, mientras preparaba mi cena en mi pequeña cocina, reflexioné sobre la magnitud de lo que había logrado en apenas un mes. Había pasado de ser una mujer controlada y manipulada en su propia casa a ser una mujer completamente independiente, financieramente segura y libre de relaciones tóxicas. Carmen había apostado a que yo era demasiado débil, demasiado dependiente, demasiado condicionada por el amor maternal para defenderme efectivamente. Había calculado mal en todos los aspectos. El sábado por la mañana, mientras regaba mis plantas en el balcón de mi apartamento, vi pasar un camión de mudanzas en dirección a mi antigua casa. Carmen había decidido finalmente cooperar con el desalojo en lugar de enfrentar las consecuencias legales de resistirse. Sentí una mezcla extraña de tristeza y alivio. La tristeza era por la muerte definitiva de la relación con mi hija, una pérdida que siempre me dolería sin importar cuánto me hubiera lastimado ella. El alivio era por saber que finalmente era libre de su manipulación para siempre. Esa tarde, el licenciado Roberto me llamó para confirmar que Carmen y Rafael habían desocupado completamente la propiedad y entregado las llaves. Señora Esperanza, la casa está lista para la inspección final de los compradores. Si todo sale bien, podemos firmar la escritura de venta el próximo martes. Era el momento culminante de mi transformación silenciosa. En 6 semanas había pasado de víctima a victoriosa, de controlada a controladora, de dependiente a completamente independiente. Esa noche, por primera vez desde que comenzó todo este proceso, me permití imaginar mi futuro con optimismo genuino. Tendría seguridad económica para el resto de mi vida, un hogar hermoso que sería completamente mío, relaciones familiares basadas en respeto mutuo con Antonio y Francisco, y la libertad de vivir cada día según mis propios términos. Carmen había intentado convertirme en una carga que ella pudiera manejar a su conveniencia. En lugar de eso, me había liberado para convertirme en la mujer fuerte e independiente que siempre había sido por dentro, pero que había olvidado cómo ser. El martes por la mañana,
Cuando firmé la escritura de venta de mi casa en la notaría, sentí que se cerraba definitivamente un capítulo doloroso de mi vida y se abría otro lleno de posibilidades. Los compradores, una pareja joven llamada Claudia y Sergio Mendoza, me agradecieron por haber mantenido la propiedad en excelente estado durante todos estos años. Señora Morales, es evidente que esta casa fue cuidada con mucho amor. Nosotros la vamos a valorar igual, me dijo Claudia, mientras revisábamos los documentos finales. Era irónico que estos extraños mostraran más aprecio por mi esfuerzo y dedicación que mi propia hija. El licenciado Roberto me acompañó durante todo el proceso, asegurándose de que cada detalle legal estuviera perfectamente en orden. Cuando recibí el cheque por 850,000 pesos, más dinero del que había visto junto en toda mi vida, sentí una mezcla extraña de triunfo y melancolía. Este dinero representaba mi libertad definitiva, pero también el precio final de una relación familiar que nunca pude salvar. Señora Esperanza, me dijo el licenciado mientras salíamos de la notaría, lo que usted logró aquí va más allá de una transacción financiera. Recuperó su dignidad y su autonomía de una manera que pocas personas de su edad se atreven a intentar. Esa misma tarde, deposité el dinero en el fideicomiso que habíamos establecido con el licenciado Fernando Aguirre. Los cálculos que hicimos me garantizaban ingresos mensuales de aproximadamente 15,000 pesos por el resto de mi vida, más que suficientes para vivir cómodamente sin depender de nadie. Señora Morales, me explicó el asesor financiero, con esta estructura, usted tiene seguridad económica absoluta. Nadie puede tocar este capital principal, ni siquiera usted misma, si llegara a tomar decisiones impulsivas en el futuro. Era la protección perfecta contra cualquier intento futuro de manipulación financiera. Durante los días siguientes a la venta de la casa, esperé las reacciones de mi familia. Antonio fue el primero en llamarme y su voz sonaba entre admirada y preocupada. Mamá, no puedo creer que realmente lo hayas hecho. Carmen está devastada, pero también creo que finalmente entiende la magnitud de lo que te hizo. Le expliqué que mi intención nunca había sido destruir a Carmen, sino protegerme a mí misma de su destructividad. Hijo, durante 2 años tu hermana me convenció de que yo era el problema en la familia. Ahora ella tiene la oportunidad de construir su vida sin la carga que yo representaba. Francisco vino a visitarme el fin de semana siguiente, trayendo a su esposa Patricia y a sus 2 hijos adolescentes. Era la primera vez en años que mis nietos me visitaban sin la supervisión tensa de Carmen, y la diferencia era notable. Se comportaban naturalmente conmigo, hacían preguntas sobre mi nuevo apartamento, me contaban sobre sus estudios y sus amigos. Abuela, me dijo mi nieta Sofía, mamá nos contó lo que pasó con tía Carmen. No entendemos por qué te trataba así. Era refrescante hablar con miembros de mi familia que no habían sido influenciados por la versión distorsionada de Carmen sobre mi capacidad mental. Patricia, la esposa de Francisco, me confesó algo que me ayudó a entender mejor la situación familiar completa. Doña Esperanza, tengo que decirle que Carmen siempre habló de usted como si fuera una carga. Cuando Francisco y yo hablábamos de invitarla a nuestras celebraciones familiares, Carmen siempre decía que era mejor no molestarla porque usted ya estaba muy confundida para disfrutar reuniones sociales. Esta revelación me mostró cómo Carmen había manipulado sistemáticamente mi aislamiento de otros miembros de la familia, construyendo una narrativa donde mi ausencia parecía ser por mi propio bien. Carmen nos convenció de que usted prefería estar tranquila en casa, que las visitas la agitaban demasiado, continuó Patricia. Ahora entiendo que ella estaba controlando completamente sus interacciones sociales para mantener su versión de la realidad. Francisco se veía genuinamente avergonzado al escuchar esto. Mamá, perdónanos por haber creído sus mentiras sin verificar contigo directamente. Les aseguré que no los culpaba por haber sido manipulados, pero también les dejé claro que esperaba que en el futuro siempre vinieran directamente a mí si tenían preguntas sobre mi bienestar. Una semana después de la venta de la casa, recibí una visita completamente inesperada. Era doña Rosa Fernández, una de las señoras que había conocido en la pensión San Rafael durante mi breve estancia allí. Esperanza, vine a ver cómo te va en tu nueva vida. Todas en la pensión estamos hablando de ti,
me dijo con una sonrisa llena de admiración. Me contó que mi historia se había convertido en inspiración para otras mujeres mayores que estaban enfrentando situaciones similares con sus familias. Después de que te fuiste, me explicó doña Rosa, varias de nosotras comenzamos a cuestionar si realmente no teníamos otras opciones. Doña Elena decidió contactar a sus hermanos para pedirles apoyo para salir de la pensión. Doña Antonia está investigando qué pasó realmente con su dinero que su hijo supuestamente está administrando para ella. Era increíble pensar que mi decisión de luchar por mi dignidad había inspirado a otras mujeres a examinar sus propias situaciones y buscar alternativas. Doña Rosa me pidió el contacto del licenciado Roberto. Esperanza, algunas de nosotras queremos consultar con un abogado sobre nuestros derechos. Si tú pudiste recuperar tu independencia a los 72 años, tal vez nosotras también podemos hacer algo para mejorar nuestras situaciones. Le di toda la información que necesitaba, sintiendo una satisfacción profunda al saber que mi experiencia podía ayudar a otras mujeres en circunstancias similares. 2 semanas después de la venta, Carmen hizo su último intento de contacto directo conmigo. Llegó a mi edificio de apartamentos un martes por la tarde, pero esta vez su apariencia era completamente diferente. Se veía demacrada, cansada, derrotada. El portero me llamó para preguntar si quería recibirla, y después de un momento de hesitación, decidí que era mejor tener esta conversación final cara a cara. «Dile que suba», le dije al portero. Cuando Carmen entró a mi apartamento, miró alrededor con una expresión que no podía descifrar. Era mezcla de sorpresa, tristeza y tal vez algo de respeto involuntario. «Mamá, tienes un lugar muy bonito aquí», me dijo con voz baja. «Es pequeño, pero se siente como un hogar de verdad». Le ofrecí asiento y le serví un vaso de agua, manteniéndome cortés, pero emocionalmente distante. «Carmen, ¿qué necesitas de mí?». Se quedó callada por varios minutos, claramente luchando con lo que quería decir. Finalmente, con voz quebrada, comenzó a hablar. «Mamá, yo nunca pensé que realmente fueras capaz de hacer todo lo que hiciste. Siempre te vi como alguien que necesitaba que otros tomaran decisiones por ella». Era la primera vez que Carmen admitía, aunque indirectamente, que había subestimado completamente mi capacidad mental y emocional. «Durante todos estos años creí que estaba protegiendo tu mejor interés». «Carmen», le respondí con una voz calmada pero firme, «¿en qué momento me preguntaste cuál era mi mejor interés? ¿Cuándo consideraste que tal vez yo tenía mis propias opiniones sobre lo que era bueno para mi vida?». El silencio que siguió fue largo e incómodo. Carmen finalmente admitió que nunca había considerado seriamente mi perspectiva, que había asumido que su versión de lo que era mejor para mí era automáticamente correcta. «Mamá, Rafael y yo tuvimos que mudarnos al apartamento de su hermana. Es pequeño, incómodo y estamos pagando 8,000 pesos de renta mensual». Me contó sobre las dificultades financieras que estaban enfrentando ahora que tenían que pagar vivienda por primera vez en años. «No tengo trabajo, Rafael apenas encontró algo de medio tiempo y no sabemos cómo vamos a salir adelante». Era evidente que esperaba que yo sintiera lástima por su situación y tal vez ofreciera algún tipo de ayuda financiera. «Carmen», le dije, sintiendo una extraña mezcla de tristeza y justicia. «Durante 2 años vivieron en mi casa sin pagar renta, sin contribuir a los gastos, ahorrando todo su dinero para sus propios placeres. ¿Qué hicieron con todos esos ahorros?». Su expresión me confirmó lo que había sospechado. Habían gastado irresponsablemente todo el dinero que ahorraron al vivir gratis en mi propiedad, nunca considerando que necesitarían prepararse financieramente para su propio futuro. Carmen trató entonces su último argumento emocional. «Mamá, sé que no merezco tu perdón, pero ¿no podríamos intentar reconstruir nuestra relación? Soy tu hija, y a pesar de todo, te amo». Sus palabras me llegaron al corazón, pero también activaron mi nueva comprensión sobre la diferencia entre amor genuino y manipulación emocional. «Carmen, si realmente me amas, respetarás la decisión que he tomado de vivir mi vida sin tu influencia. El amor verdadero no trata de controlar o manipular». Le expliqué que las decisiones que había tomado eran irreversibles, no por crueldad, sino por necesidad de autoprotección. «Tuviste años para tratarme con dignidad y respeto. Elegiste el camino del control y la manipulación.
Ahora tienes que construir tu vida basándote en tus propios recursos y capacidades, no en la explotación de otros. Carmen se fue esa tarde llorando, pero por primera vez entendiendo completamente que su poder sobre mí había terminado para siempre. En las semanas siguientes, comencé a construir activamente mi nueva vida social. Me uní a un club de lectura en la biblioteca municipal, donde conocí a otras mujeres inteligentes y cultas de mi edad. Comencé a tomar clases de pintura en el centro comunitario, descubriendo un talento artístico que nunca había tenido tiempo de desarrollar. Me inscribí en un grupo de caminata matutina que se reunía en el parque cercano, mejorando mi salud física mientras hacía nuevas amistades. También comencé a hacer trabajo voluntario en un centro de apoyo para mujeres mayores, ayudando a otras señoras que estaban enfrentando situaciones de abuso familiar o abandono. Mi experiencia con Carmen y mi éxito en recuperar mi independencia me dieron credibilidad y esperanza para ofrecer a otras mujeres. «Doña Esperanza», me dijo una señora llamada Refugio Hernández después de una de nuestras sesiones, «usted nos demuestra que nunca es demasiado tarde para defendernos y reclamar nuestras vidas». 3 meses después de la venta de la casa, Antonio y Francisco organizaron una reunión familiar para discutir el futuro de la familia. Vinieron a mi apartamento un domingo por la tarde, ambos con sus esposas y todos mis nietos. Era la primera reunión familiar genuina que habíamos tenido en años, una donde mi voz y mis opiniones eran escuchadas y respetadas. «Mamá», me dijo Antonio, «queremos asegurarnos de que sepas que tienes familia que te ama y te respeta. Lo que pasó con Carmen no representa cómo todos nos sentimos sobre ti». Francisco fue más directo en su apoyo. «Mamá, después de ver todo lo que lograste por ti misma, tengo más respeto por ti ahora que nunca antes en mi vida. Demostraste que eres más fuerte e inteligente de lo que cualquiera de nosotros había entendido». Sus palabras me llenaron de una satisfacción profunda, la satisfacción de ser finalmente vista y valorada por quien realmente soy. Establecimos nuevas tradiciones familiares que respetaban mi autonomía mientras mantenían vínculos genuinos. Antonio y su familia me visitarían el primer domingo de cada mes. Francisco y su familia harían lo mismo el tercer domingo. Celebraríamos cumpleaños y días festivos juntos, pero siempre con mi participación voluntaria y entusiasta, nunca por obligación o manipulación emocional. Mis nietos tenían mi número de teléfono y permiso para llamarme directamente cuando quisieran hablar conmigo. También establecimos claramente que Carmen no sería incluida en estas reuniones familiares. Aunque algunos miembros de la familia inicialmente expresaron esperanza de una reconciliación eventual, yo fui firme en mi posición. Carmen cruzó líneas que no se pueden descruzar. Permitir su regreso al círculo familiar sería minimizar la gravedad de lo que me hizo y abrir la puerta para que repita esos comportamientos. La familia finalmente aceptó y respetó mi decisión. 6 meses después de todo este proceso, recibí una llamada que me sorprendió profundamente. Era el padre Miguel de mi antigua parroquia. «Esperanza, tengo que contarte algo que creo que te va a interesar. Carmen vino a verme la semana pasada. Me explicó que Carmen había buscado consejería espiritual, aparentemente experimentando una crisis personal profunda después de perder su relación conmigo y enfrentar las consecuencias financieras de sus acciones. Me pidió que intercediera contigo para una reconciliación», me contó el padre Miguel. Pero cuando me explicó toda la situación desde su perspectiva, me di cuenta de que aún no entiende realmente lo que hizo mal. Sigue viendo todo esto como un malentendido que se salió de control, no como un patrón de abuso emocional que duró años. Le agradecí al padre Miguel por haberme informado, pero le confirmé que mi decisión de mantener distancia de Carmen era definitiva. «Padre», le expliqué, «he encontrado paz en mi nueva vida. Tengo relaciones familiares saludables con mis otros hijos, tengo seguridad económica, tengo amistades genuinas, y tengo la satisfacción de saber que otras mujeres se han inspirado en mi ejemplo para mejorar sus propias situaciones. Permitir que Carmen regrese a mi vida pondría en riesgo todo lo que he construido». Esa noche, mientras escribía en mi diario sobre la conversación con el padre Miguel, reflexioné sobre el año extraordinario que había vivido. 12 meses atrás era una mujer controlada,
manipulada, convencida de que era una carga para su familia. Ahora era una mujer completamente independiente, financieramente segura, socialmente activa y emocionalmente en paz. Carmen había intentado convertirme en una víctima que ella pudiera manejar a su conveniencia. En lugar de eso, me había forzado a descubrir una fortaleza interior que no sabía que poseía. Cerré mi diario esa noche con una sonrisa de satisfacción genuina. Mañana me levantaría en mi propio hogar. Tomaría decisiones sobre mi día basándome únicamente en mis propios deseos, y viviría cada momento sabiendo que había recuperado completamente el control sobre mi propia vida. Carmen había perdido una madre, pero yo había ganado mi libertad, y en el balance final de las cosas, había salido victoriosa de la manera más completa posible. Un año después de aquella mañana de martes, cuando Carmen me puso en un carro con una maleta y una frase fría, me despierto cada día en mi hermoso apartamento del centro de Guadalajara, sintiendo una paz que nunca pensé que volvería a experimentar. Mi rutina matutina se ha convertido en un ritual sagrado. Me levanto a las 6 de la mañana, preparo mi café bien cargado como me gusta y me siento en mi balcón a observar cómo despierta la ciudad. Veo a las madres jóvenes llevando a sus hijos a la escuela, a los comerciantes abriendo sus negocios, a otros adultos mayores como yo caminando por la plaza para hacer ejercicio. Me siento parte de un mundo vibrante y lleno de vida, un mundo donde tengo mi lugar legítimo. Mis plantas del balcón han crecido tanto que ahora tengo un pequeño jardín que es la envidia de mis vecinas. Las riego cada mañana mientras reflexiono sobre los cambios extraordinarios que ha traído este año. Doña Carmen Ruiz, mi vecina del piso de arriba, me dice que nunca había visto a alguien transformarse tan completamente. Esperanza, cuando te mudaste aquí hace un año, parecías una mujer derrotada. Ahora irradias una energía que es contagiosa. Es verdad. He descubierto que la libertad genuina tiene su propia luz, una que se refleja en todo lo que hago. Los martes y jueves por la mañana asisto religiosamente a mi clase de pintura en el centro comunitario. La maestra, profesora Elena Vázquez, me ha dicho que tengo un talento natural que solo necesitaba la oportunidad de florecer. Señora Esperanza, sus cuadros tienen una emotividad muy especial. Se nota que viene de alguien que ha vivido intensamente. He pintado paisajes de mi infancia en el pueblo, retratos de mis nietos sonriendo, y también algunas obras abstractas que representan mi transformación personal. Mi favorita es una pintura que titulé Amanecer después de la tormenta. Muestra una mujer mayor de pie en un balcón, con el sol saliendo detrás de ella, iluminando su rostro sereno. Los miércoles por la tarde trabajo como voluntaria en el centro de apoyo Mujeres Fuertes, ayudando a otras señoras que están enfrentando situaciones similares a la que yo viví. Mi experiencia se ha convertido en esperanza para muchas. La semana pasada, una señora llamada Dolores Martínez me abrazó llorando después de una sesión. Doña Esperanza, gracias a su historia, me di cuenta de que no tengo que aceptar el maltrato de mis hijos como si fuera normal. Usted me enseñó que tengo derechos y que puedo defenderlos. Estos momentos me llenan de una satisfacción profunda, sabiendo que mi dolor se ha convertido en fortaleza para otras mujeres. Mi relación con Antonio y Francisco se ha vuelto más genuina y cercana de lo que había sido en años. Ahora me visitan porque realmente quieren pasar tiempo conmigo, no por obligación familiar o por los comentarios manipulativos de Carmen. Antonio me trajo una sorpresa maravillosa el mes pasado. Había estado escribiendo la historia completa de lo que pasó con Carmen, documentando todos los detalles para las futuras generaciones de la familia. Mamá, quiero que mis hijos entiendan exactamente lo que viviste y cómo encontraste el valor para defender tu dignidad. Tu historia debe ser recordada. Francisco y su esposa Patricia han incluido completamente en sus celebraciones familiares. El cumpleaños de mi nieta Sofía el mes pasado fue la primera vez en años que me sentí verdaderamente parte de una festividad familiar. No era la abuela tolerada que está ahí porque es políticamente correcto incluirla, sino la matriarca respetada cuyas opiniones se escuchan y se valoran. Sofía me pidió que le enseñe a pintar, y ahora tenemos fechas de arte todos los sábados por la mañana en mi apartamento. Mis finanzas están perfectamente organizadas gracias al fideicomiso que establecí.
Los 15,000 pesos mensuales que recibo me permiten vivir cómodamente, ayudar ocasionalmente a causas benéficas que me importan y ahorrar para pequeños lujos que antes no me podía permitir. El mes pasado me compré un televisor nuevo y una computadora tablet para mantenerme conectada con mis nietos que viven lejos. Francisco me enseñó a usar videollamadas y ahora hablo semanalmente con todos mis nietos, construyendo relaciones genuinas que Carmen había impedido durante años. Hace 3 meses recibí una carta de Carmen. Fue entregada por un mensajero y cuando vi su letra en el sobre, mi primer impulso fue tirarla sin leer. Pero después de pensarlo, decidí que era importante conocer sus palabras finales. La carta era larga, llena de disculpas que sonaban sinceras, promesas de cambio y súplicas por una segunda oportunidad. Escribía sobre cómo había perdido su trabajo después de una crisis nerviosa, sobre cómo Rafael la había dejado porque no podía manejar la presión financiera, sobre cómo se había dado cuenta de que había destruido lo más valioso que tenía en su vida. Leí la carta completa 2 veces, sintiendo una mezcla compleja de tristeza y resolución. Era evidente que Carmen estaba sufriendo las consecuencias completas de sus decisiones, pero también era claro que aún no entendía completamente la naturaleza de lo que me había hecho. Sus disculpas se enfocaban en los resultados de sus acciones, no en el patrón fundamental de falta de respeto y manipulación que había caracterizado nuestros últimos años juntas. Después de reflexionar durante varios días, decidí no responder. Había dicho todo lo que tenía que decir durante nuestro último encuentro cara a cara. El domingo pasado, mientras caminaba por la plaza después de misa, me encontré accidentalmente con Rafael, el ex-yerno. Se veía demacrado y nervioso, claramente incómodo con el encuentro inesperado. «Señora Esperanza», me dijo con voz vacilante, «quería que supiera que ahora entiendo que usted tenía razón sobre Carmen. Después de vivir solo con ella, sin su influencia estabilizadora, pude ver comportamientos que antes no había notado. Me contó que Carmen había intentado manipularlo de la misma manera que me había manipulado a mí, tratando de controlar sus decisiones y aislarlo de su propia familia. Ella me convenció de que usted era el problema en nuestro matrimonio», me confesó Rafael. «Pero después de que nos mudamos del apartamento de mi hermana, comenzó a tratarme exactamente como la había tratado a usted. Me di cuenta de que el problema nunca fue usted. Le agradecí por su honestidad, pero también le dejé claro que esta revelación no cambiaba nada para mí. Rafael, me alegra que hayas entendido la verdad, pero mi decisión de mantener distancia de Carmen es permanente. Algunas lecciones llegan demasiado tarde para cambiar las consecuencias. Mi vida social ahora es más rica de lo que había sido en décadas. El club de lectura se reúne cada viernes por la tarde en la biblioteca y las discusiones literarias se han convertido en amistades genuinas. Doña Mercedes Álvarez y doña Rosa Jiménez se han vuelto confidentes cercanas, mujeres inteligentes que comparten mis valores y mi perspectiva sobre la vida. También participo en un grupo de baile folclórico para adultos mayores que se presenta en festivales comunitarios. Redescubrir mi amor por la danza tradicional mexicana me ha conectado con una parte de mí misma que había estado dormida durante años. Anoche, mientras escribía en mi diario, una práctica que he mantenido religiosamente desde que comencé esta nueva vida, reflexioné sobre la transformación extraordinaria que he experimentado. Hace apenas un año, era una mujer que había permitido que otros definieran su valor y controlaran sus decisiones. Había aceptado gradualmente la narrativa de que era una carga, un problema a resolver, una persona cuyas necesidades y deseos eran menos importantes que la conveniencia de otros. Ahora soy una mujer que despierta cada mañana con propósito y entusiasmo, que toma decisiones basadas únicamente en sus propios valores e intereses, que está rodeada de personas que la valoran y respetan tal como es. He aprendido que la edad no me hace menos capaz de defender mis derechos, que la soledad elegida es infinitamente preferible a la compañía tóxica, y que nunca es demasiado tarde para reclamar la propia dignidad. Mi teléfono ya no suena con llamadas manipuladoras ni conversaciones que me hacen sentir pequeña. En su lugar, recibo llamadas de mis nietos contándome sobre sus logros escolares, de Antonio coordinando las próximas reuniones familiares,
de Francisco compartiendo planes para las vacaciones, de mis nuevas amigas invitándome a actividades sociales. Cada conversación me afirma como persona valiosa, no me disminuye. Esta mañana, mientras regaba mis plantas y observaba el bullicio matutino de la plaza, sonreí al recordar las palabras que Carmen me había dicho aquel martes fatídico. Va a ser mejor para ti, mamá. Tenía razón, aunque no de la manera que ella pensaba. Ser forzada a abandonar una situación tóxica me obligó a descubrir mi propia fortaleza, a construir una vida auténtica, a rodearme únicamente de relaciones genuinas y respetuosas. Carmen quería que yo desapareciera silenciosamente de su vida para que ella pudiera vivir sin la molestia de una madre mayor. En cierto sentido, le cumplí ese deseo. Desaparecí de su vida completamente, pero no como la víctima derrotada que ella esperaba, sino como una mujer que eligió su propia libertad sobre la aceptación de un amor condicional e irrespetuoso. El silencio que ahora existe entre Carmen y yo no es el silencio del resentimiento o la amargura. Es el silencio de la paz. El silencio de una mujer que finalmente entendió que algunas batallas se ganan no luchando, sino caminando hacia una vida mejor. Es el silencio de alguien que ya no necesita demostrar su valor a personas que nunca estuvieron dispuestas a verlo. Esta tarde, como todos los días, me sentaré en mi balcón con una taza de té, observaré mi pequeño jardín floreciente y agradeceré en silencio por haber encontrado el valor para elegir mi propia dignidad por encima del miedo al conflicto. A veces, el mayor nuevo comienzo es el silencio que una elige mantener. Estamos curiosos para saber hasta dónde esta historia llegó. ¿De dónde estás viendo? Comenta abajo.